Vamos a declararnos en Comisión General y vamos a escucharle pues a la señora secretaria técnica de Planifica Ecuador, agradecerle que esté presente. Lamentablemente, de reconocer, tuvimos hace semanas una intervención no muy afortunada de un representante de Planifica Ecuador que nos dejó muchas incertidumbres, muy preocupados. Está bien, tal vez una aclaración, entiendo que ya Planifica Ecuador ya no es parte de los directorios de las empresas públicas, tal vez esa aclaración sí vale la pena hacerla, ¿no? Caterina, le damos la palabra y que nos comente qué está sucediendo con relación pues al proyecto de ley. Pero también es importante la problemática que planteamos hace unos minutos, porque son los que están planificando asignación de recursos, en fin, creo que es importante. Bienvenida, Caterina, le agradecemos por su predisposición. Le escuchamos. Gracias, estimado asambleísta Albornoz, y a todos un cordial saludo. Sobre todo en estos momentos tan críticos, estar bien con salud es importante y cuidar a nuestra familia. Pedirles mil disculpas por la intervención anterior, sí, de uno de los representantes de Planifica, que fue un tema que él no lo conocía, no estaba preparado. Lamento, él ya no está entre nuestros espacios. Este ha sido un trabajo muy conjunto con el Ministerio de Finanzas, sí, también con las empresas y lo que es Planifica Ecuador por el lado de la planificación. En cuanto les escuchaba por los temas de las alertas de SELEC, esa empresa entra en una reestructura como tal. Todavía no ha llegado a Planifica cómo se está ubicando la reestructura de la empresa. Eso lo hace su gerente con las personas que están a su alrededor y todavía la propuesta no ha llegado. Entonces no puedo hacerles un análisis, pero sí es importante decirles que todas ellas se están reestructurando. En este momento, cuando ya llegue a Planifica, y sería bueno ahí poder reunirnos con ustedes también, señores asambleístas, para que vayan ubicando cómo se está trabajando en esa reestructuración ya de SELEC. Todavía no ha llegado el directorio, donde nosotros sí formamos parte, pero la reestructura como tal, no. La preocupación está dada, nosotros también nos hemos enterado, esto ya lo conoce el ministro también, la gerencia de ese espacio, pero la respuesta la tendremos en estos días y como ustedes van a pedir información y cuando nosotros también la tengamos, se las paso para que ustedes tengan la facilidad de tener esa información a mano. Eso sería en cuanto a SELEC. Ya en el otro espacio, quisiera compartirles una pequeña presentación para que ustedes vayan ubicando cómo hemos venido trabajando ya en el espacio de lo de las empresas públicas, de la reforma a la ley. Esto es importante para que ustedes se vayan ubicando el por qué nosotros como gobierno hemos empezado a definir estas acciones. Entonces, solo unos segunditos mientras le pongo la presentación y les voy explicando. Y nuevamente un cordial saludo para todos. Entonces voy a compartir la presentación. Si son tan amables, cuando esté lista, yo ya les voy ubicando la... Adelante, adelante. Gracias, muy gentil. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ya como propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas? Primero, para este espacio, y les voy a dar el antecedente, nosotros hemos hecho, no sé si me escuchan y ya ven la presentación tal vez. Sí, se ve la presentación. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo nosotros hicimos el análisis? No es un espacio solamente de cómo se va a reformar, porque los análisis vienen dándose justamente, les hablo como Planifica Ecuador, nosotros estamos mucho en territorio y hemos visto las realidades que se dan dentro de estos espacios territoriales, donde ya las empresas públicas como tal no han sido autosostenibles. Y eso han venido generando una carga fiscal y lo que nos ha tocado como presupuesto general del Estado es empezar a cubrir esas pérdidas que se han empezado a generar en las empresas públicas. Esto decanta en una fragilidad institucional de las mismas empresas porque no existe una claridad, por ejemplo, en el diseño y la ejecución de una política pública, lo que realmente nos ha puesto en riesgo de la sostenibilidad financiera y económica del país. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido? Pagando las pérdidas, es decir, cubriendo, que el Estado no debería cubrir esto. Las empresas fueron creadas para que sean sostenibles, pero al no ser autosostenibles, empezamos a gastar la parte del presupuesto general del Estado. Entonces, vemos esta problemática es muy fuerte para el país y esto no nos permite avanzar en alguno de los temas económicos financieros. Luego ya los directorios de las EP, y miren, ahora sale lo de la reestructura de la SELEC, tenemos que tener directorios profesionalizados y en este momento no están profesionalizados, es decir, no existe una experiencia de la administración como tal de las empresas gerenciales.
Quien representa a una empresa pública debe ser un gerente. La parte gerencial es importante porque incluso las empresas privadas, ustedes saben cómo se manejan. Son muy gerenciales y las empresas públicas deben ser igualmente gerenciales. Luego, no ha existido los mecanismos de evaluación del desempeño de estas empresas públicas, lo que ha llevado a un incumplimiento de los objetivos para las que ellas fueron creadas. Cuando no existe este mecanismo de evaluación, se complica. Luego, la alta participación del Estado en sectores no estratégicos. ¿Dónde deberían estar las empresas públicas? Es en sectores estratégicos, pero al estar en sectores no estratégicos que no le dan la fuerza al país, lo que nos hace es limitar rendimientos financieros. ¿Por qué? Porque el Estado empieza a dar recapitalización a las empresas públicas que no son estratégicas. Entonces, ese recurso se está yendo hacia ese lado. Luego ya las EP ecuatorianas, cuando hicimos una comparación, que yo digo, las EP ecuatorianas que registran pérdidas económicas en relación a sus pares regionales, a sus pares nacionales. Y este periodo ha sido del 2010 al 2016 que hicimos el análisis. Lo único que sí excluimos aquí fueron las empresas petroleras, pero realmente la mayoría de las empresas ecuatorianas públicas han registrado pérdidas económicas. Y esto nos pone también en la región como un tema complicado. Luego, el talento humano de las empresas públicas tiene mayores ingresos que las empresas similares en el sector privado. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener un comparativo versus qué estoy trabajando, cómo yo me manejo, y por eso ustedes han visto una disparidad en la parte de lo que cobra una empresa pública en tema de talento humano, lo que hace una empresa privada. Todo eso nosotros, ¿por qué? Porque nosotros como Estado, como gobierno, tenemos que ver que el país sea el que se complemente en este espacio, ¿no? Entonces, estas igual no están sujetas las empresas públicas a las disposiciones y responsabilidades tributarias. Es decir, el SRI no está teniendo un ingreso de ese lado. Y esto sí debe ser importante porque todos tenemos que empezar a pagar los impuestos que deben ser responsabilidades tributarias. Y luego la ausencia competitiva entre lo que es empresa pública y privada. ¿Qué es la competencia? Tiene que manejarse así. Debo yo tener mi par competitivo, porque dentro del territorio donde nosotros manejamos las empresas, donde ellas están al frente, tienen que ser una empresa también pública competitiva, y por eso es que se las ha creado. Entonces, este antecedente para nosotros es el que nos ha dado la fuerza para decirles, tenemos que hacer justamente una renovación de esta ley, sacarle lo mejor. Esta parte nos ha dejado con ese vacío, y por eso es que nosotros cuando hacemos el análisis ya entre las instituciones y el país como tal, no tenemos toda esta claridad de una política real como las empresas públicas se han venido manejando. Luego, cuando ya les doy el diagnóstico, como nosotros estábamos trabajando, ya venimos a la propuesta de reforma a la ley orgánica de justamente los vacíos que nos dejan este diagnóstico inicial que les estaba indicando. ¿Qué debe tener una empresa pública, señores asambleístas? Autosostenibilidad y la rentabilidad social y económica con reglas claras. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde va mi rentabilidad social? Ustedes que son representantes de todo el país y de sus sectores, en el territorio tenemos que empezar a trabajar realmente con los excedentes de estas empresas, ¿a dónde están dirigidos? Debe ser a los planes territoriales donde ellos tienen un proceso de intervención. Así es como se debe trabajar. Muchas de ellas, por ejemplo, yo conozco algunas de Legaustro y demás, tienen un plan interesante de su excedente para trabajar en proyectos territoriales de las zonas indígenas, de los sectores donde ellos tienen alta influencia. Pero esa autosostenibilidad es un excedente de lo que ellos manejan, pero no puede ser que el Estado mantenga esas pérdidas y nosotros tengamos que pagar salarios, y eso no deja que el Estado tenga una libertad, digamos, financiera, sino dedicada a ese espacio. Luego, la creación aquí es importante de un órgano colegiado superior que defina una política pública, y entra el órgano planificador. ¿Cómo voy a ejecutar mis planes de negocio como empresa privada, como empresa pública, perdón? Los planes de negocio de las empresas públicas tienen que estar claros. La ejecución, la planificación, cómo se va orientando, y el órgano superior colegiado es el que va a definir este espacio. Por eso se entra el espacio hasta acá. Esto implica que ese órgano colegiado superior ya no es EMCO como tal. Ese va a ser reemplazado por algo superior, donde va a estar un nivel de personal, digamos, y de un nivel de técnico y de gerentes que sepan manejar. Luego ya los directorios, cuando uno aterriza en un especializado que vaya direccionado a las empresas, a cada una en su competencia,
Eso debe tener, como les decía inicialmente, profesionales con experiencia en gerencia. Sí tenemos que darle fuerza a la gerencia dentro de las empresas públicas. La parte gerencial es importante. Esto, si uno no maneja bien una gerencia de una empresa, no lo puede solventar. Es difícil trabajarlo y un directorio tiene que conocer cómo se van haciendo. Entonces, empezamos a trabajar en procesos de selección de un gerente real. ¿Cómo debe manejarse un gerente? Tener todas las capacidades que él enfrente y que sepa cómo gerencia. Eso es lo mismo que yo cuando hablo con los señores alcaldes, te digo, un señor alcalde, un representante como el creador nos ha puesto en este espacio, tenemos que gerenciar nuestro espacio. Y la gerencia es importantísima. Luego, es importante ya las políticas de paridad de género. Y es importante, aparte ya de tener dentro de estas empresas públicas la paridad de género, también una homologación salarial a lo que es público. No es que el salario tiene que ser tan elevado, sino a la realidad del país. Y estas son las diferencias que nos van manejando y nos limita con el Ministerio de Finanzas en el espacio de cómo hago para pagar un salario real. Entonces, deben homologarse esto al sector, a la parte salarial pública, respetando obviamente los derechos adquiridos de los trabajadores de esas empresas, no lacerando esto, pero sí arreglando cómo ellos deben homologar su parte salarial. Luego ya, siempre la Contraloría ha estado auditando todo lo que son las empresas públicas. Pero ahora le tengo que dar una fuerza extra porque, como les decía inicialmente, no estoy dando la parte al SRI. Entonces, dentro del SRI, en este espacio, se añade a esto, se ingresa, y también la superintendencia de compañías, porque la superintendencia de compañías es un órgano que fue creado para saber cómo se maneja una empresa, cómo ellos van registrando a la empresa, y después también serán quienes nos den, incluso estábamos pensando en que esa ley de la superintendencia de compañías también tiene que anexarse a lo que es una empresa pública. Entonces, estas son las reformas fuertes que nosotros hemos visto desde el diagnóstico que les estuve definiendo, porque tenemos que tener un control, una supervisión, que eso es lo que nosotros hemos visto ya como gobierno que no se ha venido dando con la fuerza que debería ser. Y las empresas sí deben ser autosostenibles y deben tener un control, deben tener una evaluación de su desempeño y también el control y supervisión de lo que se va manejando. Ya cuando entra dentro de este espacio, ¿qué es importante conocer? El capital social de las empresas públicas, ¿qué tendrían que venir a hacer? No solamente es la función ejecutiva la que va a manejar esto, la que está, son los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades públicas, de acuerdo a las competencias que ellos vayan teniendo. Porque además son sectores estratégicos y servicios públicos que se definen ya en la Constitución. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El Estado lo que hace es gestionar a través de las entidades competentes, y dentro de las entidades competentes sí entran muchos espacios de la función ejecutiva, pero los gobiernos autónomos descentralizados por los mismos territorios, por cómo manejan los señores alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, tienen que tener una injerencia con las empresas también públicas dentro de su espacio. Y las universidades públicas, hay muchas de ellas, como están en los territorios, empiezan con los niveles ejecutivos de seguimiento en este tema de las empresas públicas. Por eso es importante esta ley. También empiezan a participar, y cuando uno hace socios estratégicos, tiene que manejarlo así. El equipo y el socio estratégico de la función ejecutiva son gobiernos autónomos, son las universidades públicas, ya no solo es un espacio, es todo el Estado. Entonces, ese trabajo en equipo que se va diseñando, que se ejecuta, que la política pública se maneja desde un lado, pero el siguiente es un riesgo. ¿Cómo me sostengo? ¿Cómo voy a generar que la empresa pública en territorio intervenga en los planes y ayude al alcalde en que no solo sea su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, sino yo estoy entrando como empresa pública, también está la empresa privada de ese lado, me tengo que volver competitivo y me tengo que volver además un socio de apoyo en todo ese territorio. Así es como se está pensando en esta situación. Entonces, voy haciendo cada una de las empresas públicas tiene que manejar y crearse para lo que es, y ya no seguir dependiendo siempre del Estado, porque eso es lo que nos ha llevado también parte de este proceso de no tener una liquidez, de tener complicaciones, de tener que solo pagar salarios, de pagar pérdidas en las empresas. Cuando ustedes ven que nosotros estamos reestructurando estas, es porque han generado pérdidas. No se pierde el servicio. Alguien en algún momento me preguntaba y me decía, ¿y los trenes desaparecen? No es que desaparece el servicio de trenes, porque además es un emblemático histórico del país,
Lo que sí se hace es reestructurarlo de tal manera que se vuelva fuerte, que se vuelva un tren, que el turismo del territorio y cada una de las comunidades pueda ganar ese espacio, pueda tener dentro de su territorialidad esa situación. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo el análisis ya, y por eso les presentamos a ustedes. Es importante, señores asambleístas, que se maneje desde este lado. Luego, ya las ventajas de la reforma a la ley, les enumero aquí. ¿Qué es lo que me da una ventaja a mí en la reforma? Tener las empresas públicas fortalecidas, con objetivos de política pública y planificación generada por el órgano y un colegiado superior, que sepa cómo lo maneja. Obviamente que quienes componen ese órgano tienen que ser gente especializada, gente que tenga poder de decisión y sepa manejar lo que es una política pública en el país. Luego, estas empresas públicas deben empezar a contribuir, y eso lo hicimos con finanzas, con el 36.5% de sus excedentes, y que esto se destine a proyectos en territorio en sus zonas de influencia, porque no se estaba manejando así. Entonces es difícil a veces hacer el control. Muchas empresas públicas sí trabajan así, pero otras han dejado de hacerlo, y esos excedentes, como les decía, lo que se generaron es pérdidas. Y esto no debe mantener el Estado siempre, no debe ser así. Luego, las condiciones laborales del personal de las empresas públicas va a estar acorde a la normativa del sector público como tal. Entonces ya no voy a tener esa diferencia salarial tan fuerte. Otra ventaja es contar con mecanismos de evaluación del desempeño de las empresas públicas, es decir, cómo hago mi control, cómo hago mi seguimiento, cómo me estoy comportando, cómo está el territorio impactado, cómo está la ciudadanía impactada con el desempeño de esa empresa pública en ese espacio. Luego, la gestión de las empresas públicas equiparada. ¿Equiparada con qué? Con las empresas mercantiles privadas, porque esa es su competencia, a través del mercado nacional y regional. Entonces voy a empezar a ser fuerte nacional y también en mi parte regional. Y ya no me va a ver la región como siempre estará pérdida, sino más bien me va a ver como una empresa pública fuerte, con políticas claras, con órganos regulados, con todo lo que yo tengo que manejar y también con el impacto nacional y regional que necesito. Luego ya otra ventaja serían las empresas públicas reestructuradas con un marco jurídico y técnico de carácter empresarial, lo que eso aliviana la estabilidad fiscal del país, porque va a ser justamente lo que les decía, autosostenible en este espacio. Luego, otra de las ventajas es que estas EP, las empresas públicas, están sujetas a control y cumplimiento de responsabilidades tributarias. Caso contrario, se nos vuelve una carga muy fuerte en el Estado. Luego, una corresponsabilidad entre ¿qué? La función ejecutiva, gobiernos autónomos y universidades públicas, que son los tres fuertes que van a apoyarse para trabajar en el territorio. Por ejemplo, los GAT son quienes conocen su realidad territorial al revés y al derecho, porque ellos saben lo que pasa ahí, entonces se vuelven un socio estratégico y corresponsable con las mismas universidades que están en esos espacios, con la investigación que necesita el país, con el desarrollo que necesita, y la función ejecutiva estará como un ente justamente fuerte también porque se maneja una política pública. Esa es una sociedad perfecta en un tema de empresarios. Luego ya tendríamos a las empresas públicas con amplia capacidad asociativa nacional e internacional. Es decir, ya me van a mirar los países, me van a mirar las mismas empresas privadas que existen para yo también ser un buen socio y tener una capacidad de asociarme y buscar el socio estratégico que me va a ayudar y me va a sacar adelante muchos de los espacios como en este proceso. Y en este caso es más o menos lo que les resumo, y les agradezco mucho el haberme escuchado. Las preguntas las puedo sostener, pero este es como nosotros lo hemos venido definiendo. Sí necesitamos volver y regresar a ver, y ustedes van a hacer sus análisis porque son justamente expertos en esos procesos, pero para que le entiendan el por qué nosotros estamos trabajando en que las empresas públicas sí se vuelvan una fortaleza en el Estado y no una carga. Y para lo que son creadas es para que ellas sean sostenibles, sean fuertes, que en la política existe la política pública y, como les digo, la carga fiscal nos permita al mismo Estado, a los gobiernos autónomos y a las universidades trabajar en otros proyectos, que esos son los necesarios en el país, y no solamente mantener empresas públicas que no se han sabido sostener dentro de lo que deberían hacer. Así que les agradezco muchísimo el haberme escuchado. Esto es lo que yo les puedo transmitir, y eso es un poco lo que hemos venido trabajando ya en los espacios
lo estamos trabajando. Esto es una propuesta que les estamos haciendo. Espero haberles dejado la claridad. Nosotros como ente planificador que estamos en todo el territorio, nos hemos fijado de la falta justamente de accionar de esto. No solamente les hablo en empresas, sino que tenemos que siempre hacer un equipo con los gobiernos autónomos, un equipo con las universidades, otras entidades, porque el país lo conformamos todos. Entonces, cuando existe la sociedad clara y todos vamos trabajando a un mismo nivel, me ahorra recursos económicos, me ahorra recursos humanos y me deja que realmente a quien yo debo llegar es al ciudadano que necesita. Para eso nosotros estamos como autoridades en este momento. Alguien nos pone aquí, pero con la visión que tiene que tener un país. Y esa es la visión que debe tener el país. ¿Cómo vamos a reestructurar uno de los pedacitos de la optimización? Les hablo porque las empresas públicas es uno de la parte de una optimización real de un Estado. Y así vendrán otros temas más que los venimos trabajando. Desde la planificación, desde lo que es un Ministerio de Finanzas y también, en este caso, con las empresas públicas. Más bien, muchas gracias, señores asambleístas, por haberme escuchado. Muchas gracias, Caterina. Gracias por la presentación, una presentación ya amplia, concreta sobre cuál es la visión que tiene Planifica Ecuador sobre las empresas públicas, el rol que deben cumplir las empresas públicas.